Ya está grabando. Este paciente, lo que su papá le decía, vivía con su padre, con su madre y su abuela, él les decía que trabajaba como sereno, cuidando una construcción por las noches. Bien. Pero lo cierto es que él lo que en las noches hacía era, trabajaba en la calle, se vestía de mujer, era travesti, bueno, se prostituía básicamente, ¿no? Eh, Él estuvo haciendo ese trabajo durante unos 3 años aproximadamente, ya, hombre de día, travesti de noche. El caso fue de que empezó a notar episodios de tos, bien, empezó a toser. Al principio no le molestaba porque él fumaba bastante por la noche. Empezó a los 25 años, casi a los 28 empezó a tener este problema. Tuvo 2 episodios de fiebre este paciente y no le prestó atención. Fue a la farmacia como cualquiera, se tomó un jarabe exclusivo, pero se asustó cuando en una de esas ocasiones la tos que empezó a producir traía un flemas, pero fétidas, olía muy feo según lo que refiere. Entonces su amiga que estaba con él le dijo, mira, te estás pudriendo por dentro, se lo dijo así. Además que lo sintió todo pálido y él se asustó. Entonces fue a la consulta médica y ahí fue donde lo atendió mi amigo. Eh, Él lo que refiere es de que cuando le daba fiebre tomaba paracetamol, pero en esta ocasión se tomó 2 paracetamoles juntos y no le quitó la fiebre. Y la tos continuaba bastante. Él refiere, tratamiento aquí está mal, no era diagnóstico de VIH hace 5 años, su diagnóstico fue reciente, 1 año aproximadamente de diagnóstico, ¿ya? Esto está mal. Refiere que le habían dicho que posiblemente tenía VIH el paciente, ¿ya? Él se hizo una prueba rápida y la prueba rápida le dio positivo. Le hablaron sobre un posible tratamiento a este paciente y él no le siguió el tratamiento. ¿Ya? Refiere marcada pérdida de peso en el último año, casi perdió 10 kilos, se nota bastante delgado. Al momento del ingreso a la consulta estaba muy pálido este paciente. Los signos vitales al momento del ingreso eran los siguientes. Bien, estaba con una presión bajita, realmente hipotenso, 95-55. Su corazón estaba a una frecuencia cardíaca de casi 120, 38 de temperatura, casi 39 grados, y se notaba bastante agitado, ya respiraba rápido, 27 de frecuencia respiratoria, lo que le hizo pensar al médico que podía tratarse de una infección. Este paciente entró mucho antes de que haya todo este epidemia de COVID. Estoy hablando de un caso que se ha visto hace casi 2 años atrás, entonces vamos a descartar el COVID-19, ¿ya? Primero, antes de continuar, paciente con fiebre, pérdida de peso, tos con rastros de sangre, ¿qué diagnósticos o qué primeros diagnósticos se les vienen a la cabeza? Dígamelos por el chat o si quieren dígamelos por el micrófono. Tenemos un minuto. Voy a calcular. Deme diagnósticos diferenciales. ¿Qué puede ser? Tuberculosis, tal vez. Ya, tenemos primer diagnóstico de tuberculosis. Segundo, ¿qué más? No hay antecedentes. Diabetes. Diabetes. Puede, Mm, era un chico delgado realmente. Podía ser diabetes tipo 1, pero habría que medir la glucemia, ¿no? sí. ¿Qué más? Lo que me pregunta, la tos es con expectoración. En principio era tos seca, pero últimamente lo que le llamó la atención es que empezó a expectorar flemas fétidas, flemas muy, muy fétidas, grises, amarillentas, y las últimas 2 sesiones que tuvo de tos eran tos con pequeños rastros de sangre. Bien, me parece perfecto. Tuberculosis, ¿qué más? Ya me han dicho tuberculosis, ¿qué más puede ser? Fiebre, tos con rastros de hemoptisis, antecedentes de VIH. Lo primero que nos viene a la cabeza es eso, ¿no? ¿Verdad? Lo primero que pensamos es un paciente con tuberculosis. Decimos, es lo primero que tiene esta persona. Entonces le hacemos su cultivo y todo lo demás. Bueno, pues continuamos. Este paciente se le hizo además, vamos a ver qué más me comentan acá, enfisema paraceptal. Bien, también, pues, si es paciente fumador, es joven realmente para tener enfisemas, pero podríamos tratar. Entonces vamos a tener un primer diagnóstico de tuberculosis. Segundo, alguien por ahí me dijo de diabetes tipo 1. En su primer diagnóstico, igual a comentarle que el paciente es VIH positivo, habría que confirmar la infección, ¿bien? Puede ser bastante determinante. Eh, Se le hace una placa de tórax, ¿bien? Se le hace una placa de tórax, se le hace un hemograma, en el hemograma se ve que hay bastante anemia muy marcada y hay leucocitosis con desvío a la izquierda.
Pero además, esta es la placa que se le hizo al paciente. En principio, lo voy a marcar esto con el lapicito, ¿ya? Vamos a ver. En principio, en este paciente descartamos los derrames, ¿ya? Se sospechaba de un derrame pleural, pero aquí se puede ver los senos costodiafragmáticos, ¿ya? Entonces, aquí si hubiera derrame pleural, habría borramiento, estaría de color blanco, ¿sabes? En este caso, por ejemplo, se pueden ver los senos costodiafragmáticos, entonces se descarta en principio de que hay un derrame, que suele pasar. O en la neumonía, por ejemplo, suele haber derrames porque hay acumulación de líquido en gran cantidad. Lo siguiente que tenemos que ver en este paciente es de que el patrón, lo que estamos mirando acá, es bilateral. ¿Qué quiere decir esto? Pues de que la lesión, sea cual sea que tiene el paciente, está en los dos pulmones y está afectando lóbulo superior, voy a marcar, lóbulo medio y también está marcándome lóbulo inferior. Está afectando también pulmón izquierdo y veo también que me está afectando ambos lóbulos. Entonces, no es solamente que afecte un lóbulo, está afectando de manera general lóbulo superior, medio, inferior derecho y lóbulo superior e inferior izquierdo. Es homogéneo, se llama, eso abarca todo. El paciente a la auscultación presentaba disminución del murmullo vesicular, es decir, ese soplo del aire entrando por los bronquios estaba disminuyendo. ¿Bien? Además de eso se escuchaban crépitos y estertores. El crépito es cuando hacemos sonar nuestro cabello, ¿verdad? Ese sonidito como que se está frotando algo, esos son crépitos. Me refiere de que, por ejemplo, hay inflamación a nivel alveolar y el estertor me refiere a que posiblemente haya presencia de mucus, mucosa o líquido a ese nivel. Se le hace el hemograma y además se le hace un cultivo. Bien. En el cultivo llama la atención que presenta una cepa de Escherichia coli y además se encuentran en un cultivo posterior un poquito más largo, se encuentran levaduras. ¿Qué tipo de levaduras? Uno, Candida albicans y segundo, Aspergillus nidulans. En el hemograma, fíjense lo que me llama la atención aquí, es que estos glóbulos blancos están en 1800, están bajos. Además, que hay un marcado desvío hacia la izquierda, 70% de glóbulos blancos desviados a la izquierda, con predominancia de segmentados, disminución de linfocitos y eosinófilos aumentados también. Está con una anemia moderada, 8.4 de hemoglobina, y con el cultivo de secreción ya casi tenemos el diagnóstico. El problema con este paciente, y por eso me acuerdo mucho de este caso que me contó mi amigo, no es el diagnóstico, porque ya habíamos llegado a un diagnóstico. Bien, con este cultivo y con este hemograma ya casi tenemos un diagnóstico hecho. ¿Alguien se anima a darme el diagnóstico ya? Ya tenemos los resultados, ya tenemos la placa. Alguien anímese y dígame un posible diagnóstico de este paciente. ¿Cuál sería? La EPOC puede que dentro de 15 años más este paciente pueda haber presentado una EPOC. Lo primero que vamos a determinar aquí es si el paciente tiene un cuadro crónico o un cuadro agudo. ¿Qué es? ¿Crónico o agudo, para empezar? ¿Mm? Bien. El curso de evolución es aproximadamente de 3 semanas, que es lo que suelen tardar los hongos en proliferar. ¿Ya? Si el cuadro fuera de meses, hablaríamos de un cuadro crónico. Lo que es crónico aquí es su VIH, ¿verdad? Es un cuadro que se está prolongando durante el tiempo. Baja las defensas y lo hace susceptible a cualquier infección. En este caso, el paciente ha tenido una infección bacteriana por Escherichia coli y una infección micótica por levaduras de Candida albicans. Estamos hablando de un cuadro agudo en el paciente. Tiene una evolución menor a meses, ya menor a 6 meses. Con esto ya necesito que me dé un diagnóstico. ¿Dónde está la patología? Está en pulmón.
Si hay una infección pulmonar, estaríamos hablando de qué. ¿Bronquitis? Está infectando parénquima pulmonar, no bronquio. Si fuera bronquitis, era bronquitis aguda, ¿no? Pero en este caso hay compromiso alveolar y compromiso del parénquima pulmonar. Los Neumonía, broncos, doctor. ya, tenemos una neumonía. ¿Será una neumonía típica o neumonía atípica? Considerando que típico se refería a causas que son comunes, ¿verdad? Neumococos, filococos. Atípico por bacterias que por lo general no entran en pulmón. Escherichia coli será una bacteria que normalmente entra al pulmón. No, ¿verdad? No. Entonces, ¿estoy hablando de una neumonía típica o atípica? Atípica. Bien, ya tenemos un diagnóstico. Neumonía atípica. Por el agente causal, ¿cuál sería? El culpable. Ya, eso. Tenemos doble agente acá. Tenemos un cultivo positivo para Escherichia coli y un cultivo positivo para Candida albicans y Aspergillus. Entonces, mi diagnóstico con nombre, apellido completo sería neumonía atípica por Candida albicans más Escherichia coli. Tenemos un diagnóstico completo. Bien, tengo un diagnóstico sindrómico, mi síndrome pulmonar confirmada en el paciente que es su cuadro neumónico y mi diagnóstico etiológico, donde estoy dándole al paciente que su diagnóstico fijo, bien, por el agente culpable. ¿Quién es el culpable? En este caso es ese hongo que le está proliferando en esta zona. ¿Por qué les cuento y por qué me recuerda mucho este caso? Porque este paciente, después de que le dieron el diagnóstico, se le dijo, mire, tiene que confirmarse sí o sí en qué estadio de su VIH está, porque está inmunodeprimido. 1800 blancos es inmunosupresión completa casi, ¿bien? Además, se le dijo al paciente, hay que iniciar tratamiento ya mismo, hay que iniciar internación y posiblemente hay que iniciar también medicamentos antivirales para controlar su VIH. El paciente durante la noche se escapó del hospital, ¿bien? Se escapó y no se supo más de él. El problema es de que él refería que trabajaba por las noches, entonces era un foco de contagio para las personas con las que trabajaba y para su familia, ¿bien? Sobre todo por la parte de la infección por Escherichia coli. Hasta ahí se pudo llegar, no fue más. Y hasta ahora me queda la duda que no sabemos exactamente qué es lo que pasó con este paciente, porque con esa evolución y esa disnea y ese factor que tenía de contagio, se lo buscó realmente, se notificó al CEDES, el CEDES mandó a buscarse una dirección, pero el chico dio una dirección falsa, dio un teléfono falso, incluso creen que el nombre puede haber sido falso y no se supo más. ¿Bien? Entonces nos quedó siempre la duda de este paciente a ver qué fue lo que le pasó. Fíjense, inmunosuprimido, con esas características, ¿verdad? Esto es pie justamente para el tema que vamos a ver de la práctica de ahora. Bien. Un ratito. Por lo general, los pacientes inmunosuprimidos, la agente causal más común va a ser la cándida, los hongos, y por experiencia, les digo a ustedes, cuando encuentren un paciente que tenga sugestivo, o sea, tenga infecciones por hongos a nivel pulmonar, háganle también la prueba inmediatamente para VIH, porque por lo general estos hongos solamente se desarrollan en pacientes inmunosuprimidos como el paciente que vamos a ver. Los más comunes que vamos a encontrar, lo voy a subrayar, ¿de acuerdo? Para que nos acordemos. El más común que vamos a encontrar van a ser los aspergillus, ¿bien? El aspergillus es un hongo que lo encontramos normalmente en la paja, en el pasto también suele encontrarse. No afecta en nada, de hecho, a los perritos, cuando están muy adultos, puede afectarles, ¿bien? A los animales domésticos, a los gatos también, pero en los seres humanos no produce, se desarrolla muy levemente, solamente afectar a personas inmunosuprimidas.
En segundo lugar, otro más común, además de la cándida, son los histoplasma capsulatos. Este histoplasma se encuentra en el agua contaminada. Bien. Su cuadro clínico se confunde bastante el histoplasma con la endomeba histolítica. Bien. Es un cuadro bastante similar. Eh, Antes, hablamos de hace 30 años atrás, había una especie de hongos, el Cryptococcus neoformans se llama, que era el más común. Eso ha cambiado bastante, ¿ya? Antes también la cándida se la consideraba bastante común, y esto ha cambiado en los últimos 15 años aproximadamente. Ya la cándida tiene tratamiento, el Cryptococcus neoformans también tiene tratamiento, pero el Aspergillus de manera natural se muestra bastante resistente. Bien. Y esto suelen ser la causa más común para sepsis en pacientes inmunosuprimidos. Paciente con hongos en los pulmones, paciente con micosis pulmonares, es sí o sí candidato puede estar teniendo VIH en fase SIDA. Bien. Pacientes también que han tenido tratamientos antibióticos largos, pacientes que han estado en terapia mucho tiempo, quedan inmunosuprimidos y desarrollan también lo mismo, ¿ya? Y aquí está lo que nos interesa también. ¿Qué otro paciente de riesgo grande? Pacientes con EPOC. Bien, EPOC confirma, debe consultar en el paciente también, si es un paciente que está fumador, si tiene, cuántos años de fumador tiene, si tiene sus bullas, ¿se acuerdan? En enfisema hablábamos de esas bullas que forma, pues estas bullas son el terreno ideal para que estas personas desarrollen estos hongos. Algo que cabe notar, y si se acuerdan ustedes, por ejemplo, en el baño de la universidad, ¿ya? ¿Se acuerdan todavía cómo son los baños de la universidad? En el techo, en épocas de lluvia, cuando llueve bastante, no sé si se han fijado, crecen hongos y se ven como si fueran ramificándose, como si fuera un arbolito que está creciendo. Y tarda, ¿verdad? Tarda unas 2 semanas más o menos en la parte húmeda, pero se desarrolla rápido. Bien, ese mismo patrón se cumple a nivel pulmonar. Se desarrolla lentamente. Una vez que se instaura a nivel bronquial, del parénquima, perdón, empieza a crecer de manera irreversible, de manera lenta. Puede ser como imágenes algodonosas, como puntitos, o puede ser también con imágenes muy similares a las ramificaciones, como si fuera una raíz. La clínica más común que vamos a encontrar va a ser eso, ¿no? Va a ser lentamente su desarrollo de estos hongos. El paciente, las primeras veces, como el que hemos contado, no va a sentir nada. El primer síntoma inicial suele ser la tos. Una tos que es molesta, que le pica y le dificulta un poco la respiración. No hay derrames, por lo general, bien, porque no producen esa inflamación endotelial que estimula el derrame pleural o el edema agudo de pulmón, pero suele manifestarse después de meses de evolución, ¿ya? Si el paciente está totalmente inmunosuprimido, el curso puede ser en semanas. ¿Cómo se va a ver? Bueno, pues se va a ver así. Fíjense, aquí lo que podemos ver es ese patrón, se llama patrón nodular. Lo voy marcando. Los hongos, si tienen algo en particular, es que no muestran un solo puntito, digamos, son miles de daños, se llaman daños miliares también. Son varias zonas que son como en la placa de rayos X, se ven como círculos con pequeñas bolas de nieve, ¿ya? Este, por ejemplo, es una anomalía por Aspergillus. ¿Ya? En Aspergillus el patrón es más uniforme. Bien, vemos como si estuviera nevando, esa imagen como si fuera nieve lo que está cayendo en el pulmón. Lo acercamos al microscopio y se ve al hongo, ¿bien? En las biopsias o en los cultivos de secreción. El más peligroso es el que nos tocó con el paciente, ¿ya? El Aspergillus, en el caso nuestro, era nidulans. El caso del paciente era Aspergillus fumigatus. Son de la misma familia, pero varían un poquito. ¿Ya? ¿Dónde se encuentra Aspergillus? Por lo general, pues está en todas partes. Normalmente, donde se lo suele encontrar aquí en Santa Cruz, es en las zonas donde hay bastante monte, ¿verdad? Donde crece ¿cómo se llama? Es una hierba alta que crece, que tiene como una especie parecen granos de trigo. Uno lo mira lejos y parece un trigal, ¿verdad? Pero lo acercamos y es una especie de polvillo que saca por encima. Bien, ahí en esa zona suele colonizar rápidamente el Aspergillus. Suelta una especie de
esporas que se llaman hifas, y estas hifas son como cápsulas muy sólidas que son las que entran por la vía respiratoria y de ahí pasan al torrente sanguíneo. Puede quedarse ahí, no movilizarse e incluso eliminarse por la respiración misma y por la secreción, pero si estamos con inmunosupresión, se desarrolla, se abre la hifa y como no hay respuesta del macrófago, ahí es donde empieza la infección. ¿Bien? ¿Qué patrón vamos a encontrar? Puede ser único, solitaria, ¿ya? Esta forma solitaria se va a llamar aspergiloma, ¿ya? Porque cuando lo miramos, oma, si se acuerdan bien, significa tumor. Este aspergiloma o forma solitaria aparenta una masa tumoral. Incluso a veces se lo confunde con una caverna tuberculosa. Cuando se le hace el cultivo y está negativo, recién uno se da cuenta de que no era. De hecho, en el paciente, en el chico que entró, lo primero que pensaban era que era tuberculosis. Se le llegó a hacerse la baciloscopía y no dio negativo para tuberculosis, ¿ya? Pero en el cultivo sí salió las hifas, entonces ahí se encontró su diagnóstico, ¿no? Fíjense en este caso, por ejemplo, es una sola lesión. Hablamos de una aspergiloma que llama, es una sola lesión que abarca esta parte. ¿Bien? Cortándolo y viéndolo en la biopsia se va a ver así. Este es el aspergiloma. Aparenta en general una caverna, ¿verdad? Pero en este caso el problema del paciente, ¿cuál fue? En la autopsia se dio cuenta después de este caso que estamos viendo ahora mismo, justamente, en la imagen que vemos, esto que estamos viendo aquí es un tórax abierto, y esto que están viendo aquí es la perforación. Bien, empezó como una especie de masa, una especie de caverna que se forma, pero la inflamación acaba destruyendo las pleuras. Se destruye la pleura y el pulmón colapsa. Muy probablemente acabó produciendo justamente ese absceso. Fíjense el tamaño que tiene el absceso, hueco por dentro, lleno de líquido, probablemente pus, que acabó perforando la pleura y produciendo el colapso del pulmón. Si nos fijamos bien, lo voy a ampliar un poquito más. El color que vamos a encontrar entre uno y otro, voy a marcarlo aquí. Fíjense que esta parte de aquí, por ejemplo, en el lóbulo inferior del pulmón izquierdo, estoy marcándolo con una X, hay un color. Y voy a marcar cómo está el color de este otro lóbulo pulmonar. Fíjense el color cómo cambia, ¿no? Ese color que están viendo cambiar es tejido que está remodelándose justamente. Muy probablemente a este nivel donde está marcado, también haya, lo estoy marcando con azul, es una posible lesión también por asbesto. Fíjense la forma diseminada, una forma solitaria, una forma diseminada que estamos viendo aquí. ¿Bien? Lo peor de esto, como les comentaba, es que no hay clínica del paciente. La única clínica que refiere suele ser esa, ¿no? Un poco de tos, un poco de malestar, pero fuera de eso no suele encontrar nada. Este es un caso un poquito más extremo. Fíjense, se ve el absceso que forma, pero además dentro del absceso fétido está la secreción. De hecho, es tan fétido, es tan molesto que esto el paciente mismo se da cuenta cuando expectora. Esa secreción que sale huele a podrido, huele fuerte realmente. Entonces el paciente siente ese aliento molestoso, ¿no ven? Se cepilla, toma mentas y todo, pero no se le quita. Cuando escupe otra vez, ese olor es insoportable a veces. Bueno, pues por eso justamente. Vean lo que está marcado en rojo hacia adentro, dentro del absceso, estaba tan destruido el tejido que se empezó a llenarse de pus, a descomponerse, es una necrosis liquefactiva, y queda ese fragmento de tejido muerto que se va consumiendo lentamente. El paciente tose y sale un pedacito de ese tejido y sale por fuera. Eso es lo que huele, lo que molesta realmente al paciente, ¿no? Lo ampliamos un poco más y fíjense. ¿Bien? Esto es lo que produce el evento que está alrededor, es el aspergiloma, la parte de tejido afectado. Bien, y ese pedacito marcado en rojo es un pedazo de pulmón, básicamente es un fragmento de pulmón necrosado completamente. El color verdoso, fíjense, y los puntitos blancos son restos de tejido purulento. Esto está lleno de líquido también y ese líquido se expulsa lentamente. La forma de diagnosticarlo, ¿cuál es más común? Pues justamente esta, ¿no? Una tomografía que me da a escala todo el tamaño real y puedo ver los niveles.
un nivel líquido y un nivel sólido que estamos viendo acá, que es el tejido afectado. Y nuestro cuerpo, en su intento por defenderse, lo que hace es encapsularlo. Lo encapsula y lo fibrosa al tejido. Entonces, al encapsularlo, lo poco que le queda adentro se descompone y se va eliminando lentamente por los bronquios. Si el paciente recibe tratamiento, esta cápsula con el tiempo se va cerrando y queda como un puntito. Cicatriza y queda como un tejido calcificado ahí, un pequeño quiste. Pero si continúa puede diseminarse y acabar aplastando o comprimiendo el pulmón contrario. Aquí se ve también otra, una lesión grande, bastante grande. Está afectando tanto el lóbulo superior como el lóbulo inferior. Y aquí también se ve, fíjense también que tiene. Esta tiene aproximadamente 56 milímetros. Tiene 10 centímetros por 10 por 5. O sea, imagínense también que tiene 10 centímetros por 5 centímetros. Es un tumor gigantesco, ¿verdad? Es grande esa masa tumoral. No, no es masa tumoral, pero aparenta, ¿verdad? Es una masa grande. Esta es una imagen reciente igual, ya es un paciente que está cursando la patología, en que todavía podemos ver hacia arriba, color oscuro, que está demarcado, es la parte que está hueca ya, y abajo todavía queda un poco de tejido purulento, tejido líquido, que estoy marcando en celeste. Ese es un nivel líquido, y hacia arriba se ve el tejido ya destrozado, el aire del hueco que queda ahí adentro. Bueno, pues, ¿qué criterios tengo que tomar en cuenta para diagnosticar esto? Bueno, básicamente el paciente preguntarle su historial, exposiciones previas, si tiene cáncer, pacientes con cáncer en terminal, sobre todo cuando están haciendo tratamiento con inmunosupresores, suele presentarse igual infecciones por hongo. No es tan agresivo como en el paciente con SIDA, pero sí suele ser bastante marcado. ¿Bien? En mis criterios diagnósticos primarios son estos, ¿verdad? Preguntar al paciente si ha tenido dificultades respiratorias o si tiene antecedentes de asma o de VIH. ¿Bien? En el hemograma vamos a encontrar eosinofilia, por lo general, eosinófilos más de 3%, y en los cultivos vamos a presentar bastantes eosinófilos y polimorfonucleares. Antes se hacía una prueba, es como la tuberculina, la prueba de tuberculina o sinoculapanapat, ¿no es? La del Mycobacterium, para ver si había respuesta. En esos pacientes antes se hacía también inoculación con una prueba de aspergillus, ahora ya no se hace. Bien. Finalmente, bueno, pues el pronóstico de estos pacientes, ¿cuál va a ser? Voy a pararlo aquí. Ya finalmente, en estos pacientes, el pronóstico para estas personas no suele ser nada bueno. Bien, ahora antes de seguir, les voy a pedir, préndame su cámara para que les tome la foto y saludamos. Bien, y ahora si siguen ahí. ¿Dónde están mis estudiantes? A ver, me falta Marioli, Karen, me falta Gabriela. Bueno, ¿y qué pasó con la camisa y la corbata? ¿No iban a venir de corbata? Bueno, a ver, sonríen. Uno, dos. Eso, quiero verlos felices. Por más que sea nuestro ya mes de cuarentena, igual estamos felices. Fíjense cómo a alguno ya le está creciendo la barba también, ¿no? También. Bueno, respecto a este caso, les cuento otra cosa más, que este paciente, por ejemplo, el que se fue, eh, algo que nos llamaba mucho la atención de este paciente era de que él decía que por el día estudiaba en la universidad, ¿ya? Él estudiaba en la pública, estudiaba ingeniería. Y por la noche pues decía que trabajaba y todo lo demás, ¿no? Y me llamó la atención porque era un chico joven, era 28 años que tenía, no, uno lo miraba entrar así todo delgado y como vemos y hemos visto al principio, lo primero que nos llama la atención era eso, así es, esa tos, tos con sangre, pérdida de peso, hablamos también de hemoptisis también, ¿no? Entonces pensamos eso siempre, tuberculosis.
No siempre es lo que parece. Y desafortunadamente asociar esto VIH suele venir acompañado de todas estas patologías pulmonares. A este paciente, una vez que lo tenemos diagnosticado, la pregunta para ustedes sería esa: ¿qué tratamiento le vamos a dar a esta persona? Y eso va a ser lo que vamos a hablar en los próximos 5 minutos que nos quedan, antes de acabar, sobre el tratamiento para estos pacientes. Bien, voy a darles, para que hablemos ya, búsquenlo y díganme: tratamiento para micosis pulmonares o infecciones pulmonares por hongos, ¿cuál es el protocolo de tratamiento que seguiría? Bien, aprovechen estos 2 minutos antes de continuemos y búsquenlo. Me pueden pasar la respuesta si quieren, la pueden pasar por el chat. ¿Sí? Ya me han dado diagnósticos aquí, me han hablado de cándida, me han hablado de aspergillus también. Entonces, hábleme de un tratamiento, de protocolo, qué es lo que hay que darle a este paciente. Listo, tiempo, hábleme de un tratamiento. ¿Qué le damos a un paciente que tiene micosis pulmonar? ¿Sí? Terapia sistémica. Vamos a ir a lo más básico, ¿ya? Este paciente, lo más aconsejable sería hacerlo por vía oral o por vía endovenosa también, o por nebulización. ¿Qué vía de administración del fármaco sería más adecuada para él? Vía oral, doctor. Fluconazol. Ya tenemos un tratamiento aquí, fluconazol por vía oral. ¿Qué más? En este caso habría que sospechar en este paciente qué peligro yo tengo de que ese hongo que está ahí se disemine por vía sistémica y me haga una sepsis. Recordamos bien el concepto de sepsis, es cuando el agente infeccioso se disemina a otros órganos por vía sistémica, por vía sanguínea. Y este paciente tiene un gran peligro de hacer una sepsis, ¿no? Sepsis por hongo se puede hacer también. Me hablan sobre una terapia de anfotericina B, bastante bien, aunque es bastante tóxico, pero puede funcionar. Entonces, bueno, pues el tratamiento por un hongo es un antimicótico, fluconazol, miconazol, voriconazol. Entonces, vamos a hablar de eso esta semana, ya tratamientos alternativos que nos pueden dar. Por lo general, está bien iniciar un tratamiento vía oral, pero lo ideal en estos casos es iniciarlo por vía sistémica, ¿bien? Por vía endovenosa, previniendo que el paciente es un candidato ideal para hacer una sepsis. Entonces, tengo que darle sí o sí su antimicótico por vía endovenosa. ¿Qué desventajas tengo? Que por lo general los tratamientos antimicóticos son tratamientos altamente hepatotóxicos, por lo cual hay que considerar también la función hepática de mi paciente. En elección, entonces hablamos de, puede ser amotricina, el caso del histoplasma o de cándida, puede ser nistatina, miconazol también, ya lo veremos cuando veamos antimicóticos. Pero bueno, de manera
manera muy general, un concepto muy general sería eso, ¿no? Antimicóticos por vía endovenosa, ¿sí? Inmediatamente. Esto, de manera muy, muy resumida, sería nuestro tema relacionado a la práctica, el caso clínico del paciente. Este lo voy a subir también a la plataforma, el caso completo y la presentación. ¿Ya? Esta clase grabada se sube durante la noche también a la plataforma de YouTube para que lo puedan ver. Y la tarea que les voy a dar para su práctica va a ser la siguiente, la voy a escribir por el chat, ¿ya? Para que no se les olvide. Ya está. La pregunta es, tratamientos estándar, tratamientos de protocolo para pacientes con infecciones pulmonares por aspergillus. ¿Por qué me interesa mucho el aspergillus? La cándida tiene un tratamiento, es bastante, no es difícil el tratamiento para cándida realmente, pero el tratamiento para aspergillus se renueva cada año. ¿Por qué? Porque el aspergillus tiene la desventaja para nosotros de que presenta resistencia fácilmente a los antimicóticos. Entonces tiene que buscarse siempre un protocolo combinado y es muy difícil retirar. Entonces van a buscar no tratamientos de libros, sino quiero que busquen artículos. Ahora les voy a explicar cómo vamos a buscarlos, ¿bien? A ver. Ya para terminar, vamos a revisar. Por Doutor, ejemplo, uma, dígame. uma pergunta, por favor. Estava investigando e hay casos aqui que se utiliza anfotericina B, ¿verdad? Sí, sí, amphotericina, aunque, como te digo, es un tratamiento bastante agresivo, pero suele ser parte del protocolo, o antes de utilizar como parte del protocolo. Me queda un minuto, ¿ya? Antes de terminar, les voy a explicar rápidamente. Por ejemplo, yo pongo en el buscador, lo están viendo, aspergillus. Bien. Y al lado no voy a poner tratamiento para aspergillus, sino ponemos artículo. Puede ser artículo clínico o artículo médico. Entonces ponemos artículo y en el buscador me va a aparecer todos los artículos serios, ¿bien? Sobre aspergillus. Entonces me aparecen los resultados. Cuando coloco la palabra artículo, me aparecen todos los artículos médicos relacionados, ¿bien? Entonces, caso clínico, aspergillus pulmonar. Las páginas que tienen que utilizar son Cielo, la red del Sevier, puede ser también Doima, Jano. Esto que estamos viendo acá ya son casos, son artículos serios, ¿entienden? No son artículos como para el paciente. En base a esa palabra, colocando artículo, van a lograr, ¿ya? Bueno, si no es más, hoy por la tarde nos vemos para nuestra clase de reposición. A las 15:45 ya les voy a mandar la